Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Permítanme que nada, primero presentarme. Mi nombre es Rodrigo Romo. Yo trabajo como ingeniero de aplicación en la división de TMC en Interlatin. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el webinar titulado Manténganse dentro de su presupuesto. Elija la fuente de alimentación adecuada para su sistema. Bueno, pues vamos a comenzar y bienvenidos. El plan es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre Interlatin TMC, que es lo que hacemos en esta división de Interlatin. A continuación hablaremos sobre fuentes de alimentación de corriente directa, tareas comunes con fuentes de alimentación. Después hablaremos de fuentes de alimentación de corriente alterna, algunas características. También vamos a hacer una demostración con una fuente de corriente directa. Para eso vamos a utilizar un software. Y finalizaremos la sesión con preguntas y respuestas. Interlatin TMC, Servicios de Consultoría Integral. Bueno, pues nosotros somos una división de Interlatin. Somos representantes autorizados de marcas como Keysight, Advantech, Cognex, Microscan, entre otras. Nosotros ofrecemos servicios de consultoría integral. Contamos con presencia en todo el país. Estamos a su servicio para cualquier tipo de consultoría, soporte técnico, incluso también ofrecemos servicios de reparación. Todos los circuitos electrónicos necesitan una alimentación eléctrica para funcionar adecuadamente. La electricidad normalmente se distribuye como voltaje en corriente alterna, como la corriente alterna que obtenemos del tomacorriente de la pared. Sin embargo, la mayoría de los circuitos electrónicos requieren de un voltaje de corriente directa para funcionar. Este puede ser suministrado por una batería, una fuente de alimentación integrada o una fuente de alimentación de banco. Al diseñar o probar un circuito, una fuente de alimentación de corriente directa de banco a menudo es la manera más fácil de suministrar el voltaje correcto a un circuito. Algunas tareas requieren una fuente de alimentación de salida fija, diseñada para operar a un voltaje de salida constante específico. Por ejemplo, la fotografía superior al centro es de una fuente de alimentación de salida múltiple que se utilizaría dentro de una PC para suministrar 3.3 volts, 5 volts, 12 volts. La mayoría de los dispositivos electrónicos tendrán una fuente de alimentación de salida fija integrada. Keysight no fabrica fuentes de alimentación de salida fija. Keysight diseña y vende equipo de prueba y medición. Se utiliza una fuente de alimentación de salida variable tanto para probar como para medir dispositivos electrónicos, en lugar de la fuente de alimentación de salida fija. La fuente de alimentación de salida fija no siempre funciona al voltaje esperado, por lo tanto el circuito al que están conectadas necesita poder funcionar adecuadamente al rango completo de voltaje de entrada suministrado por la fuente de alimentación de salida fija. Una fuente de alimentación variable o programable puede configurarse en cualquier valor desde 0 volts hasta la máxima capacidad nominal del voltaje de salida y puede generar un amplio rango de voltajes. Esto permite a un usuario establecer el voltaje para ajustar al requerimiento del circuito específico, así como para variar el voltaje alrededor de un valor nominal durante el diseño y la prueba. Todas las fuentes de alimentación de Keysight son programables. Algunas son programables mediante una computadora
a través de una interfaz de entrada y salida. Estas podrían llamarse programables por computadora. Y otras son programables girando una perilla, las cuales son más apropiadamente llamadas como programables por el usuario o programables manualmente. La fuente de alimentación es el instrumento de prueba y medición más común usado en todos los sectores industriales. Debido a ello es muy difícil señalar la aplicación típica. Todos los dispositivos electrónicos requieren de potencia para funcionar. La mayoría de los dispositivos usan una fuente de alimentación programable cuando son probados. En investigación y desarrollo, verificación de diseño, manufactura y reparación. Keysight tiene fuentes de alimentación tanto básicas como de alto desempeño. Algunos ejemplos de clientes que necesitan una fuente de alimentación básica utilizan estas fuentes en un banco de propósito general por los ingenieros de investigación y desarrollo y los laboratorios de verificación de diseño. Ellos necesitan una fuente de alimentación programable para configurar diversas condiciones de alimentación para el dispositivo bajo prueba. En lugar de conectar el dispositivo a una toma de corriente de la pared o de utilizar una batería, en la manufactura se tiende a usar una fuente de alimentación programable para alimentar el dispositivo. En el banco de reparación, casi siempre hay una fuente de alimentación programable, debido a que el técnico necesita probar equipo diverso con diferentes necesidades de alimentación en corriente directa. Los laboratorios educacionales, tanto para investigación como enseñanza, a menudo tendrán una, dos o tres fuentes de alimentación de corriente directa para suministrar energía a los dispositivos utilizados para enseñar a los estudiantes la operación de los circuitos. De manera similar a las fuentes de alimentación de corriente directa básicas, las fuentes de alimentación de alto desempeño se utilizan en muchas aplicaciones en la mayoría de las industrias electrónicas. Aunque existen muchas aplicaciones e industrias distintas, todas ellas tienen necesidades más allá de la fuente de alimentación básica. Por ejemplo, la velocidad, precisión y el desempeño de ruido son realmente importantes. Incluso puede encontrar clientes con necesidades especiales, como formas de onda arbitrarias y en algunos casos secuenciamiento de salidas múltiples. Cuando lo hace, las fuentes de alimentación de alto desempeño de Keysight son la mejor elección. Los clientes de fuentes de alimentación de alto desempeño típicos incluyen investigación y desarrollo, quienes normalmente tienen necesidades en su equipo de prueba y medición. Actualmente se está diseñando y fabricando tecnología de energía alternativa, como solar, celdas de combustible e inversores de potencia en volúmenes cada vez mayores. La mayoría de esas aplicaciones necesitan fuentes de alimentación de corriente directa para proporcionar condiciones de prueba reales. Los diseñadores están poniendo más funcionalidad en los circuitos integrados y a menudo requieren fuentes de alimentación de precisión para probar estos dispositivos. Además, la exactitud y desempeño de ruido pueden ser factores críticos a la hora de probar circuitos de hoy en día. Un ejemplo sería el diseño de una mayor vida de la batería que utilizan los celulares. Esto es un desafío para el ingeniero de prueba y de investigación y desarrollo para entender el perfil de la energía consumida. Keysight ofrece un analizador de potencia de corriente directa diseñado especialmente para este fin. La búsqueda de costos de manufactura más bajo hace que el ingeniero de prueba encuentre la combinación correcta entre velocidad, exactitud y costo. En la imagen
Se muestran algunas de las aplicaciones típicas y el tipo de fuente de alimentación que se utiliza normalmente. La alimentación de corriente directa básica sencillamente proporciona voltaje y corriente para alimentar el dispositivo para una operación adecuada. El voltaje y corriente de la fuente de alimentación normalmente se configura un solo valor requerido por el dispositivo bajo prueba y rara vez es cambiado. Las fuentes de alimentación básicas de Keysight son las más adecuadas para aplicaciones de alimentación de corriente directa, debido a que son sencillas y contienen características esenciales como protección de dispositivos. La adaptación y monitoreo es un proceso mediante el cual los dispositivos se encienden durante un periodo determinado de tiempo. Los fabricantes normalmente realizan pruebas de utilización exhaustiva para encontrar fallas tempranas. A menudo hay varios dispositivos conectados a la fuente de alimentación a la vez y como resultado los requisitos de corriente pueden ser altos. Por tanto, fabricamos fuentes de alimentación básica con alta potencia. Las pruebas de margen ayudan a determinar cómo se desempeña un producto bajo entradas de alimentación altas y bajas. Se varía el voltaje o la corriente para ver si el dispositivo opera adecuadamente con una potencia reducida y una potencia elevada. En la mayoría de los casos, la precisión o exactitud del voltaje y la corriente deben de tomarse en cuenta. Cuando se realizan pruebas de margen en manufactura, la fuente de alimentación debe cambiar sus salidas muy rápidamente para ayudar a reducir el tiempo que lleva a realizar las pruebas de margen. En las pruebas de margen se utilizan tanto fuentes de alimentación básicas como de alto desempeño. La elección adecuada depende de la exactitud y la velocidad requeridas. Las pruebas de corriente de encendido y corriente de arranque se realizan para comprobar los transitorios de encendido del dispositivo bajo prueba. Es decir, cuando un dispositivo pasa de un estado sin alimentación a uno con alimentación, habrá una corriente de arranque a medida que el dispositivo cambia su operación de estado estable. Además, pueden haber varios circuitos independientes que puede ser necesario encender en una secuencia específica. Algunos circuitos tienen una corriente de arranque demasiado rápida para medirse con una fuente de alimentación básica. Es por ello que Keysight tiene fuentes de alimentación de alto desempeño que ofrecen mediciones rápidas y precisas y la capacidad para secuenciar la salida a través de varias fuentes de alimentación. La caracterización mediante formas de onda es una técnica que acelera las pruebas. Esencialmente, la fuente de alimentación está programada para generar voltajes o corrientes contratiempo para generar unas formas de onda de potencia para probar el dispositivo. Una aplicación típica es en la electrónica automotriz, donde los dispositivos deben cumplir con estándares ISO para entradas de potencia. Keysight ofrece fuentes de alimentación de alto desempeño que tienen la capacidad de descargar formas de onda arbitrarias y después dar salida a estas formas de onda. Las pruebas paramétricas de dispositivos ayudan al usuario a entender la respuesta de corriente y voltaje del dispositivo bajo prueba, utilizado normalmente con transistores, diodos, resistores y capacitores. Una unidad de fuente de medición de precisión es ideal para estas mediciones. Estas son algunas de las aplicaciones para fuentes de alimentación. Debido a que todo circuito electrónico debe ser alimentado,
existen muchísimas más aplicaciones para fuentes de alimentación de corriente directa. Las fuentes de alimentación de alto desempeño de Keysight están diseñadas específicamente para aplicaciones que demandan precisión, velocidad, secuenciamiento y en algunas ocasiones formas de onda de la fuente de alimentación. Estas son las fuentes de alimentación críticas para la prueba. Existen en general dos categorías: fuentes de alimentación de alto desempeño de salida única y de salida múltiple. Las fuentes de alimentación de corriente directa de salida única están equipadas con una interfaz GPIB y se puede controlar mediante el lenguaje SCPI. Este tipo de fuentes proporcionan una salida precisa de voltaje y de corriente, mediciones precisas de sus salidas y bajo riso y ruido. Estas características ayudan a asegurar que la fuente de alimentación no contribuye significativamente a la incertidumbre de medición. Los diseñadores de prueba a menudo solo confían en este nivel de desempeño y así pueden eliminar la fuente de alimentación como la causa del error. En aplicaciones críticas se basan en las especificaciones para determinar en qué medida la fuente de alimentación cumple con sus requisitos de prueba. Las fuentes de alimentación de corriente directa de salida única ofrecen 33 modelos en el rango desde 50 watts hasta 6.6 kilowatts y los precios varían desde $2,000 hasta $8,000. Las fuentes de alimentación de corriente directa de salida única a menudo se usan en los sistemas de prueba y la mayoría de los modelos tienen salidas en el panel trasero. Se proporciona una interfaz de usuario para control manual. Las fuentes de alimentación modulares de salida múltiple vienen en tres formas. La serie 66000 puede proporcionar hasta 8 salidas. La serie principal N6700 que puede proporcionar hasta 4 salidas y los analizadores de potencia DC N6705B que pueden proporcionar hasta 4 salidas. La recomendación para los clientes que están desarrollando sistemas de prueba es primero considerar la serie N6700. Esta serie tiene más de 30 módulos disponibles para conectarse a uno de los tres módulos de mainframe que soportan 400 watts, 600 watts y 1200 watts de potencia. Las fuentes de alimentación de alto desempeño de Keysight son elegidas por las características en las que han sido diseñadas a través de los años para atender las demandas de los clientes, como las fuentes de alimentación básicas. Las fuentes de alimentación de alto desempeño cuentan con protección para dispositivos. Realmente miden sus salidas y proporcionan esa lectura al usuario y están completamente especificadas. Además, las fuentes de alimentación de alto desempeño tienen mucho que ofrecer, como detección remota, la cual también está disponible en algunos modelos de fuente de alimentación básica. Esto compensa las caídas de voltaje a través de las terminales de alimentación. Otra característica sería el bajo riso y ruido, disponibles también en algunos modelos de fuentes de alimentación básica. El desempeño de ruido es crucial para muchos dispositivos que requieren alimentación DC limpia. También tiene otra característica, rápida respuesta de transientes, la cual esencialmente es la capacidad de la fuente de alimentación para reaccionar rápidamente a los cambios en la salida. Otra característica sería el modo lista, la cual puede proporcionar automáticamente una lista de salidas de voltaje sin que tenga que intervenir el operador. También tienen alta exactitud. Esto le da al usuario la confianza de que la fuente de alimentación se encuentra en el ajuste de salida correcto. Una más sería polaridad invertida y desconexión,
lo que le da al usuario la capacidad de cambiar la polaridad o de desconectarse eléctricamente del dispositivo bajo prueba. El control analógico para hacer que las salidas de la fuente de alimentación sigan otro voltaje analógico. Bueno, pues con eso concluimos el tema de las fuentes de alimentación de corriente directa y ahora pasaremos a las fuentes de alimentación de corriente alterna. Entonces, de manera similar a los tomacorrientes de la pared que suministran la corriente alterna a los aparatos electrónicos, estas fuentes de alimentación suministran una alimentación similar y más controlable al dispositivo bajo prueba. Entonces, ¿para qué se utilizan las fuentes de alimentación de corriente alterna? Bueno, pues las compañías usarán una fuente de corriente alterna para ayudar a mejorar el ambiente de alimentación en el cual trabaja un dispositivo. Existe una demanda global para la necesidad de simular condiciones de voltaje y frecuencia en cualquier lugar del mundo. Nos estamos volviendo cada vez más una sociedad dependiente de dispositivos de alimentación. Lo que las compañías quieren realizar mediciones de alimentación estables. También pueden necesitar verificar el desempeño de un dispositivo bajo prueba y si el dispositivo cumple con un conjunto de especificaciones cuando se cambia el voltaje de línea y la frecuencia. En este caso están examinando las inquietudes ambientales respecto al uso de alimentación. Una fuente básica de corriente alterna es una solución perfecta para ayudar a las compañías a hacer esto. Otras compañías también pueden usar una fuente de corriente alterna para simular el ambiente de alimentación mediante la realización de pruebas de conformidad para validar un cierto estándar o incluso duplicar la forma de onda de un problema de voltaje de línea que pudiera haber capturado y adquirido en un osciloscopio. Esto podría incluir simular irregularidades como caídas de voltaje, desconexiones, oscilaciones. Las compañías también pueden necesitar medir cosas como el voltaje de corriente alterna, corriente, contenido armónico, factor de potencia y más con capacidades de analizador de potencia. Para estos tipos de simulaciones y mediciones del entorno de alimentación, un analizador de alimentación de corriente alterna de mayor desempeño tiene mayor probabilidad de atender la necesidad. Afortunadamente, Keysight ahora tiene fuentes tanto de corriente alterna como analizadores de alimentación de corriente alterna de alto desempeño. La serie AC6800 atiende las necesidades de los clientes que desean una fuente de AC más básica. Esta familia está dirigida a los clientes que necesitan simular condiciones de voltaje y frecuencia o ver cómo su dispositivo responde a los cambios en el suministro de alimentación de corriente alterna. Es para ayudar a los clientes a brindar confiabilidad a su diseño y a su dispositivo. Únicamente Keysight ofrece fuentes de corriente alterna básicas con características como una interfaz de usuario intuitiva comprobada a través del tiempo, puertos de entrada y salida flexibles para atender las necesidades de conectividad con LAN, LXI Core y USB estándares. También cuenta con GPI disponible como un complemento instalable por el usuario. El más bajo costo de propiedad, respaldado por el soporte global y la garantía estándar de mayor duración. La nueva familia ofrece 4 modelos monofásicos de hasta 4000 volts amperes para atender los requerimientos de las fuentes de corriente alterna básicas. La electrónica de consumo se basa fuertemente en fuentes de corriente alterna para adaptadores de potencia asociados con dispositivos como teléfonos celulares, PDAs, computadoras notebook, audio y video portátil, tratamiento de imágenes digitales, tecnología de alimentación y otros similares.
Cualquier tipo de adaptadores de alimentación asociado a la carga de baterías necesitará una fuente de corriente alterna para realizar pruebas. Aplicaciones industriales como la instrumentación, recubrimiento chapado y procesamiento de materiales utilizan una cantidad significativa de fuentes de corriente alterna. El sector automotriz, tanto industrial como comercial, usa muchas fuentes de corriente alterna. En estas aplicaciones a menudo puede necesitarse alimentación trifásica y de mayor potencia. Después existe todo tipo de otros segmentos más pequeños que hoy en día motivan mucho el crecimiento del mercado. Estos son, por ejemplo, vehículos híbridos y eléctricos o también el sector educativo. Al hablar acerca de las fuentes de alimentación de corriente directa, hacemos referencia a la potencia de salida en términos de watts. Los watts son iguales al voltaje medido en volts multiplicado por la corriente medida en amperes. Al hablar acerca de fuentes de alimentación de corriente alterna, se hace referencia a la potencia de salida como volts-amperes, conocida comúnmente como VA. Observará esto en que la potencia de salida máxima para los 4 nuevos modelos de la serie A6800 son 500 volts-amperes, 1000 volts-amperes, 2000 volts-amperes o 4000 volts-amperes. Las especificaciones clave para las fuentes de corriente alterna básica normalmente son la potencia de salida, voltaje, corriente y frecuencia máxima. Todos los modelos vienen estándar con compatibilidad LAN, LXI Core, una interfaz web remota y conexiones USB. Como se mencionó en la diapositiva anterior, GPIB también está disponible como una opción instalable por el usuario. Al hablar acerca de las fuentes de alimentación de corriente directa, hacemos referencia a la potencia de salida en términos de watts. Una fuente de corriente alterna básica es usada más comúnmente cuando las compañías necesitan verificar el desempeño de cómo su dispositivo bajo prueba cumple un conjunto de especificaciones cuando cambian el voltaje de línea y la frecuencia. En este caso están examinando las inquietudes ambientales respecto al uso de la alimentación. Eso se trata de mejorar el ambiente de alimentación. Un ejemplo podría ser aplicar una variación de voltaje al dispositivo que tiene 100 volts de corriente alterna más o menos el 10% de las especificaciones del dispositivo. Por otro lado, una fuente de corriente alterna de alto desempeño puede estar más relacionada con la simulación del ambiente de alimentación. Las compañías usarían una fuente de corriente alterna para la realización de pruebas de conformidad para validar un cierto estándar como el IEC 61000 o duplicar la forma de onda de un problema de voltaje de línea. Esto incluso podría ser una producción de la forma de onda real adquirida por un osciloscopio. Por tanto, tener la capacidad de generación de formas de onda arbitrarias integradas se vuelve importante, así como otras funciones de medición. Una capacidad clave que los clientes pueden necesitar es probar transientes. Este es un término tratado a menudo en fuentes de alimentación, tanto fuentes de alimentación de corriente alterna como de corriente directa. Un transiente es una ocurrencia de voltaje de vida corta, a corto plazo y no permanente. Las fuentes de corriente alterna de alto desempeño tienen la capacidad completa de introducir y probar respuestas a transientes. En esta diapositiva vemos las especificaciones de la serie AC6800 básicas lado a lado con la serie 6800B de alto desempeño. Lo primero que observamos es que todos estos modelos son fuentes de corriente alterna monofásicas. Además de los modelos de uso general que recién tratamos,
Las diferencias más notables incluyen la frecuencia de 500 Hz para los modelos básicos y 1000 Hz para los modelos de alto desempeño, y la capacidad de generar transientes que recién mencionamos en la diapositiva anterior. Esta se utiliza para simular alteraciones sofisticadas y repetibles en la línea de corriente alterna, y está disponible mucho más extensamente en los modelos de alto desempeño. Un analizador integrado de la serie 6800B proporciona extensivas de medición de precisión de 16 bits, las cuales normalmente requieren varios instrumentos de medición complejos. Esto simplifica las configuraciones de prueba y permite la recopilación rápida de datos precisos. Otra diferencia entre los modelos básicos y de alto desempeño es la conectividad de entrada y salida de los nuevos modelos básicos, que reflejan los estándares de conectividad modernos, mientras que en las fuentes de corriente alterna de alto desempeño más antiguas se basan únicamente en GPIB. Y también no es de extrañarse que el precio se convierta en un equilibrio entre los niveles de potencia y la funcionalidad proporcionada. Bueno, pues aquí tenemos nuestra fuente. Es una fuente APS de alto desempeño. El modelo es N7973A y puede suministrar 2000 watts de potencia. Entonces voy a demostrarles cómo está conectada a mi computadora. Primero que nada la encendemos, y lo que podemos observar es que tiene una pantalla en la parte frontal y nuestros botones para poder interactuar con ella, para poder darle los valores que nosotros queremos de voltaje. Nos esperamos un momentito a que encienda. No se alcanza a ver muy bien la pantalla, entonces voy a acercar la cámara tantito. Ok, pues aquí tenemos 0 volts. Vamos a pedirle que me entregue 5 volts. Le damos enter. Y lo que tendríamos que hacer simplemente sería darle en el botón de on para que active esta salida de voltaje de 5 volts. Aquí me los está entregando. Esta sería la manera manual, pero como les mencioné, hay distintas maneras de conectarla. En este caso estamos conectados a la laptop por medio de un cable USB, y aquí está conectada la fuente. Entonces hay una conexión USB entre la fuente y la computadora. De este modo les voy a hacer la demostración con el software, que es lo que vamos a pasar. Bueno, pues aquí yo ya tengo mi software cargado y conectado. Software 45585A. Estamos en el modo de scope y tiene distintas funciones que les voy a mostrar el día de hoy. Yo había precargado estas formas de onda. Entonces el instrumento está conectado. Del lado izquierdo podemos ver esta opción que nos permite interactuar con el instrumento como si fuera un panel frontal. Si yo le aprieto on, me va a dar 7 volts que yo ya tenía cargados previamente, y puedo quitar esta ventanita presionando Instrument Control. Y ahora lo que estamos viendo es el Scope Mode. Tenemos 3 pulsos. Yo conecté previamente un motor de corriente directa a la fuente y lo encendí 3 veces. Las primeras 2 veces el motor estaba sin carga, y en el tercero tiene una carga, por eso se ve que está jalando una cantidad mayor de corriente. Y podemos tomar de estas mediciones, nos puede dar mucha información. Por ejemplo, en este caso podemos ver que entre esos dos marcadores tenemos un average de 2.2, una corriente mínima de 1.5 amperes, nos da el máximo, el RMS, el pico a pico. También vemos que en el marcador número 1
que fue en el tiempo 278 milisegundos, me da una corriente de 1.7 amperios. Y en el marcador 2, en 1.3 segundos, me da una corriente de poco más de 2 amperios. Entonces yo puedo mover estos marcadores. Si los pongo alrededor del pico más alto, puedo ver que el valor máximo es de 3.9 amperes. Entonces, bueno, pues nosotros lo que tenemos aquí es prácticamente un osciloscopio integrado en la fuente. Aquí podemos ver los tiempos por división, podemos también ver un offset, que en este caso tenemos -2, el número de puntos que queremos medir dentro por el digitalizador dentro de la fuente. También vemos el trigger, cómo creemos que funciona nuestro trigger por medio de voltaje, corriente, un external trigger, y estos son pines en la parte posterior de la fuente. También podemos escoger el modo, single, multiple, y también podemos escoger el slope. Y también podemos escoger un nivel y podemos moverlo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta opción es para mediciones de tiempo corto. Si queremos, también podemos usar el data logger. Esto sería para mediciones de tiempo largo. En este caso ya también cargué una forma de onda previamente, y en la parte de arriba vemos voltaje y en la parte de abajo vemos corriente. Aquí tenemos una batería conectada y estamos utilizando el instrumento como una carga electrónica. Podemos ver cómo cambia la corriente en la parte de abajo, y en la parte de arriba una caída de voltaje conforme va avanzando el tiempo. Hasta cierto punto, por ejemplo, aquí, después de 27 minutos vemos que el voltaje empieza a caer un poco más. Esto es muy bueno para hacer análisis de cómo se descarga la batería, y los marcadores me dan toda la información. Depende de lo que estamos buscando. Aquí nos encontramos en la opción de CCDF. Entonces me voy a la opción donde dice Data Logger y elijo convertir a CCDF. Yo ya había hecho esto previamente. Entonces lo que estamos viendo en este momento es la misma información, solo que vista de manera distinta. En el eje de las Y tengo porcentaje de manera logarítmica, y en el eje de las X tengo amplitud. Les voy a estar viendo voltaje, corriente y potencia. Entonces en el eje de las Y voy a estar viendo el cambio en el porcentaje, y en el eje de las X voy a estar viendo el cambio en la amplitud. Entonces, por ejemplo, en esta línea de aquí, que es el voltaje, si elijo este punto, podemos ver que tengo 6 volts, y esos 6 volts estuvieron durante 10% del tiempo. Entonces durante el 10% de la vida de la batería tuvo un voltaje de 6.144 volts. Finalmente tenemos nuestro generador de formas de onda arbitrarias, donde podemos crear distintas formas de onda. Es muy fácil de hacer. Entonces en este caso yo ya creé una onda senoidal, un sine wave y un triangular. Y del lado izquierdo podemos ver que podemos escoger entre distintas formas de onda. También podemos escoger por fórmulas, o también podemos importar información. Primero hacemos una medición, luego podemos importar esa información, y después la fuente va a poder reproducir esta forma de onda que nosotros medimos en primer lugar. Entonces pues vamos a echar un vistazo a esta que yo creé previamente. Para eso nos vamos al scope y vamos a borrar esta forma de onda que teníamos cargada, y nada más tengo que irme aquí en el botón donde dice ARP, voy a darle clic, pero antes de eso voy a darle clic donde dice Scope para comenzar a hacer la medición. Nos esperamos tantito, le doy clic donde dice ARP y va a recolectar toda la información. Tan pronto como termine me la va a mostrar en pantalla. Y bueno, pues ya apareció. Entonces aquí tenemos nuestra forma de onda que cargamos, empezando desde 7 volts hacia abajo. Tenemos el sine wave, el sin wave y la forma de onda triangular. Otra vez, si queremos utilizar los marcadores, podemos hacerlo.
Aquí vamos a hacer el periodo de la forma de onda senoidal. Ya está. Y podemos ver que tenemos una frecuencia de 990 milihercios. Bueno, aquí tenemos en general las distintas fuentes de alimentación de corriente directa. Las tenemos divididas por la potencia que puede entregar cada una de la división de las fuentes. Entonces tenemos fuentes que entregan desde 0 a 49 watts, desde 50 hasta 199 watts, desde 200 hasta 999 watts, desde 1000 hasta 2000 watts, y fuentes de alta potencia que serían de mayores de 3000 watts. Del lado derecho podemos observar cada una de las familias y un poco de sus características. Por ejemplo, el primer modelo 6610 tiene alto performance y un low power, o sea, tiene poca potencia en realidad. Es conectable por medio de GPIB. Se pueden hacer rápidos cambios de voltaje, entre otras características. Pasando de la familia de 50 a 200 watts, la modelo 66000, por ejemplo, acepta hasta 8 módulos de potencia. Tiene salidas de bajo ruido, entre otras características. La 6640 tiene salidas desde 160 hasta 210. Tiene salidas extremadamente precisas. Se pueden hacer cambios rápidos de voltaje y es controlable por medio de GPIB. De la familia de 1000 a 2000 watts, tenemos la modelo 6030. Tiene la característica de hacer autorrango. Se puede hacer control por medio de GPIB. Y finalmente, de la familia que tiene potencia mayores a 3000 watts, la 6680, por ejemplo, se pueden configurar las salidas en serie o en paralelo. Tienen salidas de bajo ruido y realmente precisas, y se puede hacer control por medio de GPIB. Entonces realmente estas características es una mirada muy general de qué es lo que hacen. Si están interesados en alguna de ellas, pueden entrar a la página de Keysight o contactarnos para revisar las características por si están interesados en alguna de ellas. Bueno, y con esto finalizamos nuestra sesión de webinar. Nada más unas conclusiones antes de concluir. Para las fuentes de alimentación de corriente directa existen en general dos familias básicas y de alto desempeño. Tenemos también otra familia que serían las de corriente alterna. Podemos utilizar software propio de Keysight para poder facilitar nuestras pruebas. Esto nos va a ayudar muchísimo y ya viene incluido con las fuentes. También podemos utilizar la conexión a la computadora por medio de GPIB, LAN o USB para automatizar las pruebas. Por ejemplo, si queremos conectarlo a LabVIEW, a MATLAB o otro tipo de software, tal vez en Excel con macros. Esto se puede hacer también con las pruebas. Bueno, pues ahora sí finalizamos la sesión. Cualquier duda, estamos a sus órdenes, pueden contactarnos. Nuevamente nosotros somos la empresa Interlatin y estamos a sus órdenes. Ofrecemos servicios de consultoría, tenemos un departamento de soporte técnico, representamos
marcas como Keysight, Advantech, Cognex, Microscan. Y en cuanto a la marca de Advantech, tenemos un centro de reparación. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan pueden hacerla por medio del chat y nosotros respondemos. Muchas gracias.